Imagina despertar cada mañana con una mente clara, imperturbable y enfocada en lo que realmente importa, sin ansiedad por el futuro, sin remordimientos por el pasado, sin ser esclavo de tus emociones. Imagina tener el poder de tomar decisiones sin dejarte llevar por el miedo o la duda, de enfrentar cualquier adversidad con la misma calma con la que observas pasar las nubes en el cielo. Eso no es un ideal inalcanzable, es una habilidad que puedes desarrollar. El estoicismo nos enseña que el verdadero cambio no ocurre en el mundo exterior, sino en la manera en que interpretamos la realidad. No puedes controlar lo que sucede, pero sí cómo respondes a ello. No puedes evitar que surjan pensamientos negativos, pero puedes decidir cuáles alimentar y cuáles dejar ir. Y cuando aprendes a dirigir tu mente en lugar de dejar que ella te controle a ti, tu vida cambia por completo. Este no es un truco, no es una promesa vacía. Es la clave que los más grandes filósofos han usado durante siglos para alcanzar la serenidad y el dominio propio. La pregunta es, ¿estás listo para tomar el control de tu mente y transformar tu vida desde su raíz? Antes de empezar, quiero que hagas algo importante. Quiero que dejes en los comentarios esta frase. Hoy es el primer día de mi nueva mentalidad. Soy estoico. Este es tu primer paso hacia el cambio. No es solo escribir unas palabras, es un compromiso contigo mismo. Es la decisión de dejar atrás la vieja mentalidad que te ha limitado y adoptar una nueva, basada en la disciplina, la claridad y el control sobre ti mismo. Así que, escribe la frase en los comentarios ahora mismo y demuéstrale a tu mente que hoy empieza una nueva etapa. Número 1. La mayoría de nuestro comportamiento es un programa automático. Nuestro día a día está marcado por una serie de automatismos que nos alejan de la auténtica libertad. La mayoría de las veces nos encontramos actuando sin pensar, como si fuésemos marionetas de una rutina predeterminada. Este comportamiento, en gran parte, se debe al hecho de que el 95% de nuestras acciones diarias están gobernadas por hábitos inconscientes. Nos levantamos, comemos, trabajamos y hasta reaccionamos emocionalmente a situaciones sin cuestionar el porqué de nuestras respuestas. Vivir en piloto automático se ha convertido en nuestra norma y la verdad es que esto nos convierte en esclavos de una vida que no hemos elegido plenamente. Los estoicos, los grandes filósofos de la antigüedad, nos daban una respuesta clara ante este fenómeno: la conciencia. Para ellos, la virtud y la sabiduría no eran algo que simplemente se alcanzaba por azar, sino que requerían de un ejercicio constante de atención plena. Un estoico no actúa sin pensar. Cada acción, cada pensamiento y cada emoción deben ser observados con cuidado. Vivir conscientemente es lo que permite que nuestras decisiones estén alineadas con nuestra verdadera naturaleza y con los valores que deseamos abrazar. La causa de vivir en piloto automático radica, en gran medida, en la repetición. Todos los días hacemos lo mismo, decimos lo mismo y nos enfrentamos a las mismas situaciones de manera predecible. Esta repetición constante de hábitos, pensamientos y reacciones emocionales refuerza patrones automáticos en nuestra mente. Lo que al principio era una acción tomada de manera intencional, se convierte en un comportamiento reactivo, algo que simplemente sucede sin que nos detengamos a pensarlo. Es como un carril en el que nuestra mente se desliza sin ofrecer resistencia. Lo que hace que esto sea aún más complicado es que al no cuestionarlo, no nos damos cuenta de que estamos atrapados en este ciclo. ¿Cómo romper con este patrón? La respuesta está en la autoobservación y la reflexión diaria. Los estoicos recomendaban examinar nuestras propias vidas de manera constante. Esto no significa simplemente observar lo que hacemos, sino cuestionar por qué lo hacemos. ¿Por qué reacciono de determinada manera ante una crítica? ¿Por qué me siento molesto cuando algo no sale como lo planeé?
Al poner en duda nuestras respuestas automáticas, tenemos la oportunidad de identificar patrones repetitivos y decidir conscientemente si queremos seguir repitiéndolos. Este es el primer paso hacia una vida más auténtica, una vida en la que somos los verdaderos autores de nuestras acciones. La verdadera libertad interior llega cuando rompemos con estos ciclos automáticos. Si logramos hacernos conscientes de nuestras elecciones, incluso las más pequeñas, podemos empezar a vivir de manera más alineada con nuestros valores. Ya no seremos marionetas de nuestra rutina, sino personas que tienen el poder de decidir cómo reaccionar, qué pensar y cómo actuar. Esta capacidad de tomar decisiones conscientes nos permite vivir de manera más auténtica, más en coherencia con quienes realmente somos. Cuando dejamos de ser esclavos de nuestros hábitos y comenzamos a cuestionar todo lo que hacemos, nos acercamos un paso más a lo que los estoicos llamaban una vida virtuosa, en la que nuestras acciones y pensamientos no están dirigidos por el azar, sino por la sabiduría y la virtud. Así que, si te encuentras atrapado en la rutina, recuerda que puedes cambiar. La libertad interior está al alcance de todos, pero requiere del esfuerzo consciente de romper con los patrones automáticos que nos definen. Observa tu vida, reflexiona sobre tus hábitos y da pasos pequeños hacia una existencia más alineada con tu auténtico ser. Solo así podrás recuperar el control sobre tu vida y vivir con plena conciencia de quién eres y lo que deseas. Número 2. Los hábitos y la repetición. Los hábitos nos definen mucho más de lo que creemos. Sin darnos cuenta, cada día repetimos pensamientos, emociones y acciones de manera automática. Es como si nuestro cuerpo supiera qué hacer antes que nuestra mente. Nos despertamos y lo primero que hacemos es recordar nuestros problemas, esas preocupaciones que llevan tiempo en nuestra cabeza. Y no es solo un pensamiento aislado, sino un recuerdo cargado de emociones. Cada problema está vinculado a personas, momentos y lugares que nuestro cerebro ha almacenado con precisión. En cuestión de segundos, ya estamos reviviendo el pasado sin haber dado el primer paso fuera de la cama. Este patrón nos atrapa en una realidad que no cambia. Al despertar con los mismos pensamientos de ayer, generamos las mismas emociones, y esas emociones influyen en nuestras decisiones y comportamientos. Así, sin darnos cuenta, estamos condicionando nuestro futuro para que sea una repetición del pasado. No es casualidad que muchas personas sientan que su vida es monótona, que todo sigue igual sin importar cuánto deseen cambiar. No es la realidad la que nos mantiene atrapados, sino nuestra forma de pensar y sentir. Las emociones son el producto final de nuestras experiencias. Cada pensamiento negativo genera una emoción negativa que refuerza esa misma manera de pensar. Es un ciclo cerrado que se alimenta a sí mismo. Nos levantamos preocupados, sentimos ansiedad, y esa ansiedad nos lleva a pensar en más problemas. Es un sistema de retroalimentación que nos mantiene atrapados en lo que los estoicos llamarían una prisión mental autoimpuesta. Si seguimos viviendo con la misma mentalidad, nuestras circunstancias no cambiarán. Para los estoicos, el mayor enemigo no está afuera, sino dentro de nuestra mente. La única manera de romper este ciclo es tomando el control de nuestros pensamientos. Si queremos cambiar nuestra realidad, debemos empezar por cambiar la forma en que pensamos y sentimos. No podemos seguir permitiendo que las emociones del pasado dicten nuestro presente y futuro. El estoicismo nos enseña que la clave está en vivir el momento presente con plena conciencia. No podemos controlar el pasado, pero sí nuestra reacción ante él. No podemos saber qué pasará mañana, pero sí podemos decidir cómo actuar hoy. Y es en esa decisión consciente donde radica la verdadera libertad. Si cada mañana, en lugar de dejarnos arrastrar por pensamientos automáticos, nos detenemos a observar nuestra mente, podemos empezar a cambiar.
No se trata de negar nuestras emociones, sino de cuestionarlas. ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué dejo que mi pasado defina mi presente? ¿Es realmente necesario reaccionar de la misma manera siempre? Estas preguntas nos permiten tomar distancia de nuestros hábitos y comenzar a moldear una nueva manera de vivir. El futuro que construimos depende de las emociones y pensamientos que alimentamos hoy. Si seguimos permitiendo que el pasado nos controle, nuestra vida se convertirá en un ciclo predecible de las mismas experiencias. Pero si decidimos romper con esos patrones, abrimos la puerta a nuevas posibilidades. Para los estoicos, la clave no está en esperar un cambio externo, sino en asumir la responsabilidad total sobre nuestro estado mental. Nadie nos obliga a pensar como pensamos. Nadie nos obliga a sentir lo que sentimos. Todo depende de nosotros. Cada día es una nueva oportunidad para dejar de repetir la misma historia. No somos prisioneros del pasado, a menos que decidamos seguir aferrándonos a él. La mente necesita disciplina, necesita entrenamiento. No basta con desear cambiar, hay que practicarlo diariamente. Observar nuestros pensamientos, cuestionarlos y decidir conscientemente cuál queremos seguir alimentando. Esa es la verdadera práctica estoica, no dejarse arrastrar por la inercia de la mente, sino tomar las riendas de nuestra vida con plena conciencia. Porque solo cuando dejamos de vivir en el pasado, podemos empezar a construir un futuro diferente. Número 3. La conexión entre cuerpo y mente. La mente crea la realidad en la que vivimos, pero el cuerpo es quien la siente. Cuando imaginamos un escenario negativo, el cuerpo reacciona como si estuviera ocurriendo en ese momento. El corazón se acelera, la respiración cambia, los músculos se tensan. Aunque todo esté en nuestra cabeza, el cuerpo no sabe diferenciar entre lo que es real y lo que es un pensamiento. Si te detienes a recordar un momento en el que sentiste miedo o enojo, notarás cómo tu cuerpo comienza a responder de la misma manera, aunque ese momento ya haya pasado. Es como si estuvieras reviviéndolo una y otra vez sin necesidad de que vuelva a suceder. El cuerpo es el reflejo de la mente. Todo lo que pensamos genera una reacción física, porque en el fondo, el cuerpo es la mente inconsciente. Si constantemente vivimos preocupados, ansiosos o frustrados, nuestro cuerpo se acostumbra a esas emociones. Las experimenta con tanta frecuencia que terminan convirtiéndose en su estado natural. De esta forma, sin darnos cuenta, condicionamos nuestro organismo a responder de la misma manera ante cualquier estímulo. Lo que pensamos moldea la química de nuestro cuerpo, creando un ciclo donde cada pensamiento genera una reacción emocional y esa reacción refuerza el pensamiento. Cuando repetimos emociones negativas una y otra vez, estamos entrenando a nuestro cuerpo para que esas emociones sean automáticas, se vuelven un hábito. No necesitamos ni siquiera un motivo real para sentirnos mal, porque el cuerpo ya está programado para reaccionar de la misma manera ante cualquier situación. Es por eso que muchas personas sienten ansiedad sin una razón aparente o experimentan tristeza sin que algo realmente lo haya causado en el momento. Son respuestas aprendidas, instaladas a través de la repetición constante de pensamientos y emociones. El problema es que este patrón no se rompe solo. No podemos esperar que nuestra mente cambie si seguimos alimentando los mismos pensamientos. La única manera de salir de este ciclo es enseñándole al cuerpo nuevas emociones. Y para hacerlo, debemos cambiar la forma en que pensamos. No se trata de forzarnos a sentirnos bien de la nada, sino de empezar a crear nuevas asociaciones emocionales. La meditación y la visualización son herramientas poderosas para esto. Al enfocarnos en emociones positivas, en posibilidades futuras que nos llenen de entusiasmo, nuestro cuerpo comienza a responder de manera diferente. Al principio puede sentirse extraño, porque estamos rompiendo un patrón al que hemos estado acostumbrados durante años.
Pero con práctica, el cuerpo empieza a reconocer esas nuevas emociones como su estado natural. Si anticipamos emociones positivas en lugar de negativas, nuestra biología cambia. En lugar de estrés, el cuerpo aprende a sentir calma. En lugar de miedo, comienza a experimentar seguridad. Y cuando esto sucede, nuestra percepción de la vida también cambia. Ya no reaccionamos automáticamente ante lo que ocurre, sino que empezamos a responder desde un estado de conciencia y control. Nos convertimos en los dueños de nuestras emociones, en lugar de ser sus esclavos. Los estoicos lo entendieron hace siglos. No podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos. Y esa reacción no es solo mental, sino también física. Si dejamos que nuestra mente esté dominada por pensamientos negativos, nuestro cuerpo responderá con ansiedad, enojo y sufrimiento. Pero si entrenamos nuestra mente para responder con ecuanimidad, nuestro cuerpo reflejará esa calma. Así es como creamos una nueva realidad, no esperando que las circunstancias externas cambien, sino cambiando nuestra forma de pensar y sentir en el presente. Ahí es donde reside la verdadera libertad. Número 4. El pensamiento positivo. Puede cambiar la estructura de tu cerebro. La forma en que pensamos moldea nuestra realidad, pero no solo a nivel psicológico, sino también a nivel físico. Cada pensamiento que tenemos no es solo algo abstracto que ocurre en la mente, sino que deja una huella en nuestro cerebro. La neuroplasticidad nos dice que el cerebro es maleable, que se adapta y cambia en función de los pensamientos y experiencias que repetimos. Si constantemente pensamos de manera negativa, reforzamos esos circuitos neuronales hasta el punto en que se vuelven nuestra respuesta automática. Pero si elegimos el pensamiento positivo, podemos literalmente remodelar nuestra mente y nuestra forma de experimentar el mundo. Los estudios científicos han demostrado que cuando repetimos un pensamiento positivo de manera constante, se crean nuevas conexiones neuronales que pueden interrumpir los patrones de pensamiento negativos. No es solo una cuestión de actitud, es biología. Cada vez que tomamos la decisión consciente de cambiar un pensamiento negativo por uno positivo, fortalecemos rutas neuronales que favorecen la resiliencia, la calma y la claridad mental. Es como un músculo que se ejercita. Cuanto más lo usamos, más fuerte se vuelve. El cerebro no diferencia entre lo que es real y lo que imaginamos con suficiente intensidad. Si visualizamos una situación positiva con la misma fuerza con la que revivimos los problemas, nuestro cerebro responde generando sustancias químicas que refuerzan estados de bienestar. Esto significa que no necesitamos esperar a que algo externo cambie para sentirnos bien. Podemos entrenar nuestro cerebro para que la felicidad sea una respuesta natural en lugar de un evento ocasional. Así como el ejercicio físico transforma el cuerpo, el pensamiento positivo transforma la mente. Al principio puede sentirse forzado, como si no tuviera un impacto inmediato. Pero con el tiempo, esos nuevos pensamientos empiezan a ser más automáticos, reemplazando los patrones negativos que antes dominaban nuestra mentalidad. Se trata de crear un nuevo camino neuronal que con el uso repetido se convierte en la ruta principal por la que viaja nuestra mente. Los estoicos entendían esto desde hace siglos. No hablaban en términos de neuroplasticidad, pero comprendían que la repetición de pensamientos correctos fortalecía la virtud y la claridad. Epicteto decía que no son las cosas las que nos afectan, sino la interpretación que hacemos de ellas. Y esa interpretación es un hábito que podemos moldear. Si entrenamos nuestra mente para enfocarse en lo que podemos controlar, en lo que es bueno, en lo que nos fortalece, estamos cambiando nuestra estructura cerebral para vivir con más equilibrio y menos sufrimiento. Para lograr este cambio, hay que darle atención consciente a los pensamientos positivos. No se trata de ignorar lo negativo o vivir en una ilusión, sino de entrenar la mente para encontrar soluciones en lugar de obstáculos.
Cuando surja un pensamiento negativo, obsérvalo y decide si quieres reforzarlo o reemplazarlo por otro que te ayude a avanzar. Con el tiempo, el cerebro elegirá por sí solo la respuesta más positiva porque será la ruta más fortalecida. La clave está en la repetición y la intención. No basta con un pensamiento positivo ocasional, hay que cultivarlo cada día, con disciplina, con práctica. Y lo más interesante es que al hacerlo, no solo cambia nuestra forma de ver la vida, sino que cambiamos la estructura física de nuestro cerebro. Nos convertimos en arquitectos de nuestra mente, en creadores de nuestra propia realidad. Y ese es el poder que siempre ha estado en nuestras manos, esperando a que decidamos usarlo. Número 5. Entendiendo la neuroplasticidad. El cerebro no es una estructura fija, sino un organismo en constante cambio. A lo largo de la vida, se reorganiza, se adapta y crea nuevas conexiones neuronales en función de lo que pensamos, sentimos y hacemos de manera repetitiva. Este fenómeno es conocido como neuroplasticidad y es la razón por la que podemos aprender, desaprender y modificar nuestra manera de ver el mundo. Nada en nuestra mente está escrito en piedra, pero para cambiar debemos actuar con intención. Cada pensamiento que tenemos y cada acción que repetimos refuerza un camino neuronal en el cerebro. Si hemos pasado años reaccionando con enojo ante las dificultades o hundiéndonos en la ansiedad ante la incertidumbre, esos caminos se vuelven automáticos. No porque sean la única forma de responder, sino porque los hemos recorrido tantas veces que el cerebro los elige por defecto. Pero aquí está lo interesante. La neuroplasticidad nos permite cambiar esos caminos y crear otros nuevos. Imagínate caminando por un bosque. Si siempre tomas la misma ruta, con el tiempo, el camino se hace más claro y fácil de seguir. La hierba se aplasta, las ramas se apartan y el sendero se vuelve parte del paisaje. Pero si decides tomar un nuevo camino, al principio será difícil. Tendrás que abrirte paso entre la maleza, tropezar con raíces y avanzar con esfuerzo. Sin embargo, si repites ese nuevo recorrido una y otra vez, eventualmente se convertirá en el nuevo camino fácil de transitar, mientras que el antiguo, al no usarse, comenzará a desaparecer. Así funciona el cerebro con los pensamientos y los hábitos. La clave está en la repetición. No basta con decidir cambiar una vez y esperar resultados inmediatos. Si queremos dejar de reaccionar con miedo, con enojo o con inseguridad, debemos practicar respuestas distintas hasta que el cerebro las adopte como nuevas rutas predeterminadas. La resistencia al cambio no es un obstáculo. Es simplemente la evidencia de que nuestro cerebro aún está acostumbrado a la vieja forma de pensar. Con el tiempo, lo que antes nos costaba esfuerzo se volverá nuestra nueva naturaleza. Los estoicos entendieron esto mucho antes de que la ciencia lo explicara. Sabían que la virtud y la fortaleza mental no eran dones con los que se nacía, sino habilidades que se cultivaban con práctica. Epicteto decía que no debemos esperar reaccionar bien en momentos difíciles si no hemos entrenado nuestra mente con antelación. Si cada día practicamos la paciencia, la gratitud y la claridad de pensamiento, cuando llegue la adversidad, esas serán nuestras respuestas automáticas, no el miedo o la desesperación. El poder de la neuroplasticidad está en nuestra capacidad de elegir conscientemente cómo queremos pensar y actuar. Si hasta hoy hemos permitido que la preocupación domine nuestra mente, podemos decidir reforzar pensamientos de confianza y aceptación. Si hemos vivido atrapados en la negatividad, podemos comenzar a construir el hábito de encontrar soluciones en lugar de problemas. Aunque nuestros patrones mentales actuales estén muy arraigados, no son inamovibles, son solo caminos en el bosque y siempre podemos elegir crear uno nuevo. Lo que repetimos nos moldea. El carácter, la actitud y la forma en que enfrentamos la vida no son casualidades, sino el resultado de lo que hemos practicado con el tiempo.
Y si podemos moldear nuestra mente, podemos transformar nuestra vida. No es un cambio instantáneo, pero con paciencia y constancia es un cambio inevitable. Número 6. La importancia de la creencia en el crecimiento. Mindset de crecimiento. El modo en que interpretamos el mundo define lo que somos capaces de lograr. Si creemos que nuestras habilidades son fijas, que nuestra inteligencia tiene un límite y que nuestro carácter está predeterminado, entonces vivimos encerrados en una jaula que nosotros mismos hemos construido. Pero si entendemos que podemos mejorar, que cada experiencia es una oportunidad de aprendizaje y que el esfuerzo constante moldea nuestra mente, entonces dejamos de ser prisioneros de nuestras circunstancias y nos convertimos en arquitectos de nuestro destino. La mentalidad de crecimiento es la clave para desbloquear nuestro verdadero potencial. La ciencia ha demostrado que las personas que creen en su capacidad de mejora tienen cerebros más adaptables. Cuando enfrentan un desafío, en lugar de rendirse o pensar que no están hechos para ello, se preguntan qué pueden aprender. Este enfoque refuerza las conexiones neuronales asociadas con la resiliencia y la resolución de problemas, lo que hace que con el tiempo se vuelvan más hábiles y fuertes mentalmente. No es solo cuestión de actitud, es neuroplasticidad en acción. El cerebro cambia en respuesta a la repetición y la práctica, y si adoptamos la creencia de que siempre podemos mejorar, estamos entrenándolo para expandirse en lugar de quedarse estancado. Imagina que estás aprendiendo algo nuevo, como un idioma o una habilidad deportiva. Al principio es frustrante, cometes errores y sientes que no avanzas. Pero si persistes, si en lugar de decir «no soy bueno en esto», decides pensar «todavía no soy bueno, pero lo seré», tu cerebro responde creando nuevas conexiones. Con suficiente repetición, lo que antes parecía difícil se vuelve automático. El mismo principio se aplica a la vida en general. Si ves los desafíos como obstáculos insuperables, te detendrás ante ellos. Pero si los ves como oportunidades de crecimiento, cada dificultad se convierte en un escalón que te eleva. Los estoicos entendían esto perfectamente. No veían la adversidad como algo a evitar, sino como el campo de entrenamiento del carácter. Marco Aurelio decía que los impedimentos en el camino no bloquean el camino, sino que son el camino. Cada dificultad, cada fracaso, cada contratiempo es una oportunidad para desarrollar paciencia, fortaleza y sabiduría. La diferencia entre alguien que se queda atrapado en sus problemas y alguien que los supera no es el talento ni la suerte, sino la mentalidad con la que enfrentan la vida. Para desarrollar esta mentalidad es necesario observar la forma en que interpretamos nuestras experiencias. Cuando algo no sale como esperamos, lo tomamos como prueba de que no somos lo suficientemente buenos o como una señal de que aún tenemos margen para mejorar. Cuando enfrentamos críticas, las rechazamos o las usamos para crecer. Cuando fallamos en algo, ¿nos rendimos o analizamos lo que podemos hacer diferente la próxima vez? Cada una de estas decisiones refuerza o debilita nuestra mentalidad de crecimiento. Y cada vez que elegimos ver un problema como una oportunidad, estamos entrenando a nuestro cerebro para volverse más adaptable y fuerte. Nadie nace con una mentalidad fija o de crecimiento, es algo que se construye con práctica. Si nos rodeamos de pensamientos limitantes, reforzamos la idea de que no podemos cambiar. Pero si constantemente nos recordamos que el esfuerzo moldea nuestras capacidades, que la mejora es posible y que cada día es una nueva oportunidad para aprender, nuestro cerebro comienza a operar desde ese principio. Con el tiempo, esta creencia se convierte en nuestra forma natural de pensar. La mentalidad de crecimiento no significa que todo será fácil o que nunca habrá frustraciones. Significa que entendemos que cada desafío es una pieza del rompecabezas de nuestro crecimiento. Y cuando adoptamos este enfoque, dejamos de ver la vida como una serie de pruebas y empezamos a verla como un proceso continuo de evolución.
No importa en qué punto estemos ahora, lo que importa es hacia dónde decidimos dirigirnos, porque el verdadero límite no está en nuestras capacidades, sino en lo que creemos sobre ellas. Número 7. La emoción y la toma de decisiones. Las emociones están en el centro de cada decisión que tomamos, aunque muchas veces no nos demos cuenta. No somos seres puramente racionales y nunca lo hemos sido. Cada pensamiento, cada acción, cada respuesta que damos al mundo está filtrada por lo que sentimos en ese momento. Si estamos ansiosos, nuestras decisiones estarán marcadas por la incertidumbre y el miedo. Si estamos enojados, reaccionaremos impulsivamente sin pensar en las consecuencias. Y si sentimos culpa, muchas veces tomaremos decisiones desde la necesidad de reparar, incluso si eso nos perjudica. Es imposible separar completamente la emoción de la razón, pero lo que sí podemos hacer es aprender a manejar esa influencia en lugar de ser dominados por ella. Los estoicos entendieron esto mejor que nadie. No se trataba de eliminar las emociones, sino de no permitir que nos controlaran. Cuando una emoción domina nuestra mente, nuestra capacidad de juicio se ve nublada. Si tomamos una decisión en un momento de enojo, es probable que digamos algo de lo que después nos arrepintamos. Si actuamos desde el miedo, podemos terminar evitando oportunidades que podrían habernos hecho crecer. Y si permitimos que la avaricia nos guíe, sacrificamos nuestra integridad por una recompensa momentánea. La clave está en reconocer la emoción en el momento en que surge, observarla sin dejarnos arrastrar por ella y decidir con claridad qué camino tomar. La culpa, por ejemplo, es una emoción poderosa. Nos empuja a reparar errores, a corregir el daño que hemos causado, pero también puede manipular nuestras decisiones si no sabemos manejarla. Podemos terminar aceptando cosas que no queremos, cediendo cuando no deberíamos o castigándonos más de lo necesario. Sentir culpa es natural, pero no debemos permitir que se convierta en el motor de nuestras acciones. La verdadera reflexión estoica nos enseña a aprender de nuestros errores y corregir lo que está en nuestro control sin quedar atrapados en un ciclo de autodestrucción. La avaricia es otra emoción que puede nublar el juicio. Nos hace desear más de lo que necesitamos. Nos impulsa a buscar gratificación inmediata sin pensar en el impacto de nuestras acciones. Un estoico no se deja seducir por el deseo de acumulación, porque entiende que la verdadera riqueza está en la autosuficiencia y en la tranquilidad de espíritu. Cuando dejamos que la avaricia dicte nuestras decisiones, sacrificamos la virtud por el placer temporal. Pero cuando aprendemos a dominarla, encontramos satisfacción en lo que ya tenemos en lugar de vivir esclavizados por lo que nos falta. Las emociones también juegan un papel fundamental en nuestras relaciones. Sin empatía, sin la capacidad de ponernos en el lugar del otro, la cooperación sería imposible. No se trata de eliminar las emociones, sino de equilibrarlas con la razón. Cuando alguien nos hiere, la reacción instintiva es devolver el golpe, pero si nos detenemos un momento, si observamos la emoción antes de actuar, podemos elegir una respuesta más sabia. Y esa es la diferencia entre reaccionar y responder. Una es impulsiva, la otra es consciente. Para tomar mejores decisiones, debemos aprender a observar nuestras emociones sin ser controlados por ellas. La próxima vez que sientas enojo, miedo o culpa, no actúes de inmediato. Respira, examina la emoción, entiende de dónde viene y pregúntate si es una buena consejera en ese momento. No se trata de reprimir lo que sentimos, sino de usarlo como una señal para entender mejor lo que está ocurriendo dentro de nosotros. La claridad surge cuando la emoción ya no nos arrastra, sino que la utilizamos como una herramienta para comprender, ajustar y actuar con sabiduría. Solo así podremos tomar decisiones que realmente reflejen quiénes somos y quiénes queremos ser. Número 8. La fórmula del éxito,
Pequeñas decisiones. El progreso no llega de la noche a la mañana. No se trata de esperar un gran cambio, sino de construirlo con pequeñas decisiones diarias. Cada acción que tomamos nos acerca o nos aleja de nuestros objetivos. No hay un punto intermedio. La diferencia entre el éxito y el estancamiento está en esas pequeñas elecciones que parecen insignificantes, pero que con el tiempo se acumulan y generan un impacto enorme. Si queremos mejorar en cualquier área de nuestra vida, la clave no es hacer más en menos tiempo, sino hacer mejor lo que ya hacemos, con constancia y disciplina. La mente tiende a sentirse abrumada ante lo que parece grande y complicado. Un proyecto, un examen, una meta ambiciosa. Vemos la montaña y nos paralizamos antes de siquiera dar el primer paso, pero la forma en que percibimos el desafío es lo que nos impide avanzar. Si en lugar de ver el objetivo final nos enfocamos en el siguiente paso inmediato, todo cambia. No es necesario tener la solución completa, solo es necesario saber qué hacer ahora, en este momento. Desglosar un gran reto en pequeñas tareas hace que el proceso sea manejable y nos da el impulso necesario para seguir avanzando. Cada vez que tomamos la decisión de avanzar un poco, aunque sea solo un 1%, estamos construyendo una versión mejorada de nosotros mismos. Los estoicos entendían esto perfectamente. Sabían que la excelencia no era un evento único, sino el resultado de la repetición consciente. Epicteto decía que no es suficiente desear el bien, hay que practicarlo. Y lo mismo aplica a cualquier meta. No es suficiente querer aprender, hay que estudiar todos los días. No es suficiente querer mejorar en el trabajo, hay que encontrar maneras de optimizar cada tarea. No es suficiente querer una vida mejor, hay que construirla con cada acción. El poder de las pequeñas decisiones está en su efecto acumulativo. Si hoy estudias un poco, mañana practicas, pasado mañana corriges errores, dentro de un mes estarás en un nivel completamente distinto sin haberte sentido abrumado. Pero si sigues posponiendo porque el objetivo parece demasiado grande, nunca avanzarás. No se trata de esperar a que la motivación llegue, se trata de empezar y dejar que la disciplina tome el control. La motivación es temporal, la disciplina es lo que realmente crea el cambio. Marco Aurelio lo decía claramente: lo que impide la acción, avanza la acción. Lo que se interpone en el camino, se convierte en el camino. El obstáculo no es una excusa para detenerse, es la razón para seguir. Cada vez que sentimos resistencia ante una tarea difícil, es una señal de que debemos empezar. No importa cuán pequeño sea el primer paso, lo importante es darlo. Si enfrentas una tarea compleja, pregúntate cuál es la primera acción que puedes tomar en este instante. No pienses en el final, piensa en el ahora. Haz eso una y otra vez y pronto te darás cuenta de que lo que parecía imposible se ha convertido en parte de tu realidad. Aplicar esta mentalidad en la vida académica o profesional significa desarrollar la capacidad de dividir lo grande en lo manejable. Si tienes que escribir un informe, no pienses en las 20 páginas finales, piensa en la primera oración. Si tienes que prepararte para un examen, no pienses en todo el temario, piensa en el primer concepto que debes comprender. Y si quieres mejorar en tu trabajo, no pienses en cómo dominarlo todo, piensa en una sola habilidad que puedas perfeccionar hoy. La acumulación de estas pequeñas mejoras es lo que lleva al éxito. Cada día es una oportunidad para decidir entre la comodidad o el crecimiento. La mayoría elige la comodidad porque es fácil, porque no requiere esfuerzo inmediato. Pero los que eligen crecer, aunque sea en pequeños pasos, son los que con el tiempo alcanzan lo que parecía inalcanzable. La diferencia entre estar donde estás y donde quieres estar no es un gran salto, sino cientos de pequeñas decisiones bien tomadas. Número 9. Técnicas de metacognición. La mente es como un río en constante movimiento. Los pensamientos fluyen sin cesar, muchas veces sin que nos demos cuenta de su origen o impacto.
Vivimos atrapados en ellos, reaccionando sin cuestionar, repitiendo los mismos patrones una y otra vez. Pero hay una forma de salir de este ciclo, la metacognición. Es la capacidad de observar nuestros propios pensamientos, de analizarlos sin identificarnos con ellos, de entender de dónde vienen y hacia dónde nos llevan. No somos nuestros pensamientos, somos la conciencia que los observa. Los estoicos practicaban esto con rigor, no confiaban en la primera reacción de la mente, sabían que el pensamiento automático podía estar distorsionado por el miedo, la ira o el deseo. En lugar de reaccionar, se detenían, examinaban su propia percepción y elegían la respuesta más racional. Marco Aurelio escribía sus reflexiones cada día, no para entretenerse, sino para entrenar su mente. La escritura es una de las herramientas más poderosas de la metacognición. Poner en palabras lo que pensamos nos obliga a verlo con claridad, a notar las contradicciones, a cuestionar creencias que parecían incuestionables. Un pensamiento en la mente puede parecer absoluto, pero cuando lo escribimos, podemos verlo con distancia y preguntarnos, ¿esto es realmente cierto? La ciencia ha confirmado lo que los estoicos ya sabían. La meditación y la escritura ayudan a fortalecer la autorregulación emocional y a crear nuevas rutas neuronales que favorecen el bienestar. Cuando nos tomamos un momento para observar nuestros pensamientos en lugar de simplemente reaccionar a ellos, estamos entrenando a nuestro cerebro para responder con más calma y claridad. La meditación consciente no es dejar la mente en blanco, es aprender a observar los pensamientos sin quedar atrapado en ellos, ver cómo surgen y desaparecen, entender que no son realidades absolutas, sino interpretaciones que podemos cambiar. Imagina que un pensamiento negativo cruza tu mente. No soy lo suficientemente bueno. Si lo aceptas sin cuestionarlo, refuerzas ese camino neuronal y ese pensamiento se volverá más automático con el tiempo. Pero si lo escribes y lo analizas, puedes empezar a desafiarlo. ¿De dónde viene esta idea? ¿En qué evidencia se basa? ¿Qué pasaría si cambiara esta creencia por una más saludable? Este proceso, repetido con constancia, cambia la estructura del cerebro. Lo que antes era una reacción automática de inseguridad puede transformarse en una respuesta consciente de confianza. Los estoicos no esperaban a que la vida les pusiera a prueba para practicar el dominio de la mente. Lo hacían cada día, en la quietud de la mañana o en la reflexión de la noche. Se preguntaban, ¿cómo respondí hoy a los desafíos? ¿Actué según mis valores o me dejé llevar por las emociones? Esta práctica no solo los hacía más sabios, sino que les permitía enfrentar cualquier adversidad con ecuanimidad. No se trataba de controlar el mundo, sino de controlarse a sí mismos. La metacognición es un entrenamiento diario. No basta con hacerlo una vez y esperar resultados inmediatos. Escribir, meditar, reflexionar, observar nuestros propios pensamientos con distancia y sin juicio. Integrar estos hábitos en la rutina diaria transforma la forma en que enfrentamos la vida. No podemos evitar que los pensamientos negativos surjan, pero podemos decidir qué hacer con ellos. Podemos dejarlos pasar sin darles poder, o podemos transformarlos en una oportunidad de aprendizaje. La diferencia entre una mente esclavizada por sus pensamientos y una mente libre está en la capacidad de observar, analizar y elegir con claridad. Y esa capacidad se desarrolla con práctica. Número 10. El misterio del cerebro y el control consciente. La mente nos hace creer que tenemos control total sobre nuestras decisiones, que cada elección que hacemos es resultado de un proceso consciente y racional. Pero la realidad es mucho más compleja. La neurociencia ha demostrado que muchas de las decisiones que creemos tomar conscientemente ya han sido procesadas en niveles más profundos del cerebro antes de que siquiera seamos conscientes de ellas. La sensación de control es, en gran parte, una ilusión creada por nuestra propia biología. El cerebro es una estructura increíblemente compleja,
con aproximadamente 90.000 millones de neuronas conectadas en una red de señales eléctricas y químicas que operan más rápido de lo que podemos percibir. La conciencia es solo la punta del iceberg, una pequeña fracción de lo que realmente ocurre dentro de nosotros. La mayoría de nuestras funciones biológicas, como la respiración, el ritmo cardíaco y la regulación de la temperatura, ocurren sin que siquiera tengamos que pensar en ellas. Pero esto no se limita a funciones básicas. También afecta nuestra toma de decisiones y la manera en que interpretamos la realidad. Hay estudios fascinantes que muestran cómo el cerebro toma decisiones antes de que la mente consciente se dé cuenta. En experimentos donde se observa la actividad cerebral de una persona mientras toma una decisión simple, como apretar un botón, los investigadores han encontrado que la actividad neuronal que predice la elección ocurre segundos antes de que el individuo reporte haber tomado una decisión. Esto sugiere que el cerebro ya ha decidido antes de que la mente consciente registre el acto de decidir. Si esto es cierto para decisiones simples, ¿cuánto de lo que creemos elegir realmente está siendo determinado por procesos inconscientes? Casos más extremos nos muestran lo desconectados que podemos estar de lo que realmente ocurre en nuestra propia mente. Personas con cerebro dividido, es decir, aquellos que han pasado por cirugías que separan los hemisferios cerebrales, han demostrado tomar decisiones de manera inconsciente y luego racionalizar su comportamiento sin saber que en realidad no tenían control total. En algunos experimentos, se les muestra una imagen en un campo visual controlado por un hemisferio del cerebro y cuando reaccionan a ella, el otro hemisferio, que no ha visto la imagen, inventa una explicación lógica de por qué actuaron de cierta manera. En otras palabras, justificamos lo que hacemos incluso cuando la verdadera razón detrás de la acción nos es completamente desconocida. El estoicismo nos invita a desafiar la percepción de control que creemos tener. Epicteto decía que no podemos controlar lo que nos sucede, solo podemos controlar cómo reaccionamos a ello. Pero, ¿y si nuestras reacciones también están siendo dirigidas por procesos inconscientes? Aquí es donde la práctica de la autoobservación y el cuestionamiento profundo se vuelve fundamental. Si sabemos que nuestra mente puede jugarnos trucos, que muchas de nuestras decisiones están siendo tomadas sin nuestro conocimiento, entonces la única forma de recuperar cierto grado de control es desarrollar un alto nivel de conciencia sobre nuestros pensamientos y comportamientos. La clave está en observar cómo reaccionamos, en analizar nuestros patrones y en preguntarnos constantemente por qué hacemos lo que hacemos. No aceptar automáticamente nuestras emociones y decisiones como si fueran completamente racionales, sino examinarlas con curiosidad y escepticismo. La práctica estoica nos enseña a no reaccionar impulsivamente, a darnos un momento para reflexionar antes de actuar. En ese pequeño espacio entre el estímulo y la respuesta, tenemos la oportunidad de ejercer un control real sobre nuestras decisiones. Reconocer que una gran parte de nuestra vida es gobernada por procesos inconscientes no significa que estemos condenados a ser esclavos de ellos. Al contrario, nos da la oportunidad de trabajar con nuestra mente en lugar de ser arrastrados por ella. Con suficiente entrenamiento y atención plena, podemos influir en esos procesos, redirigirlos y en algunos casos incluso reprogramarlos. El verdadero poder no está en la ilusión del control absoluto, sino en la comprensión de cómo funciona nuestra mente y en nuestra capacidad para utilizar ese conocimiento a nuestro favor. Número 11. La tolerancia a la dopamina y la pérdida de motivación. La mente está diseñada para buscar placer y evitar el dolor. Cada vez que hacemos algo gratificante, nuestro cerebro libera dopamina.
el neurotransmisor asociado con la motivación y la recompensa. Pero cuando estamos constantemente expuestos a niveles altos de dopamina, como ocurre con las redes sociales, los videojuegos o incluso el consumo excesivo de contenido digital, nuestro cerebro se adapta. Lo que antes nos generaba satisfacción comienza a sentirse normal, y con el tiempo necesitamos más y más estimulación para experimentar el mismo placer. La consecuencia de esto es la pérdida de motivación para actividades que no ofrecen una gratificación inmediata. El problema es que la dopamina es el motor que impulsa nuestras acciones. Es lo que nos hace levantarnos de la cama con ganas de hacer algo, lo que nos motiva a esforzarnos en una tarea, lo que nos mantiene enfocados en un objetivo a largo plazo. Pero cuando desarrollamos una tolerancia a ella, nuestras fuentes naturales de satisfacción comienzan a parecer aburridas. Estudiar, leer un libro, trabajar en un proyecto personal, todo parece lento y sin sentido en comparación con la estimulación instantánea de un video viral, un mensaje de notificación o la adrenalina de un juego. La misma respuesta que nuestro cerebro tendría a una droga, la tiene ante el exceso de dopamina digital. Lo que solía ser suficiente ya no lo es, y la motivación se desploma. Los estoicos entendían bien este principio, aunque no lo llamaban dopamina. Para ellos, la autodisciplina y la moderación eran esenciales para mantener la claridad mental y la fuerza de voluntad. Sabían que el exceso de placer conducía a la insatisfacción, que cuando uno se acostumbra a la gratificación constante, se debilita la capacidad de soportar el esfuerzo necesario para alcanzar logros reales. Séneca advertía sobre los peligros de volverse esclavo de los placeres y perder el control sobre la propia mente, porque cuando el placer dicta nuestras acciones, la voluntad desaparece. El cerebro no distingue entre una recompensa inmediata y una recompensa significativa. Solo responde al estímulo más fuerte disponible. Si entrenamos nuestra mente a depender de fuentes artificiales de dopamina, terminamos perdiendo el interés en cualquier otra cosa. Pero hay una manera de revertir este proceso: la desintoxicación de dopamina. Esto no significa eliminar la dopamina por completo, sino reducir la exposición a estímulos excesivos para permitir que el cerebro recupere su sensibilidad a recompensas más simples y naturales. Tomarse un descanso de las redes sociales, los videojuegos y cualquier otra fuente de gratificación instantánea puede parecer incómodo al principio. El cerebro, acostumbrado a la estimulación constante, buscará nuevas formas de distracción. Pero con el tiempo, la sensibilidad a las actividades simples regresa. Volvemos a encontrar satisfacción en leer, en escribir, en trabajar en algo que nos apasiona sin sentir la necesidad de una recompensa inmediata. La motivación regresa cuando el cerebro ya no está condicionado a buscar placer instantáneo en todo momento. Los estoicos practicaban este tipo de disciplina de manera constante. Se privaban intencionalmente de comodidades y placeres para fortalecer su carácter. Marco Aurelio hablaba de entrenar la mente para soportar la incomodidad, porque sólo así se desarrolla verdadera fortaleza. La dopamina no es el enemigo, pero nuestra relación con ella puede convertirse en una trampa si no la controlamos. Recuperar la motivación no es cuestión de encontrar algo más emocionante, sino de reajustar el cerebro para que pueda apreciar el valor del esfuerzo, la paciencia y el progreso a largo plazo. Volver a disfrutar de las cosas simples es posible, pero requiere un periodo de ajuste. La clave es resistir la tentación de la gratificación inmediata y entrenar la mente para encontrar satisfacción en el proceso, no solo en la recompensa. Al recuperar este equilibrio, dejamos de ser esclavos de la dopamina y volvemos a tomar el control de nuestras decisiones, de nuestra disciplina y, en última instancia, de nuestra vida. Número 12. Las creencias limitantes y el ciclo negativo.
La mente es como un eco de nuestras experiencias pasadas. Cada vez que intentamos hacer un cambio, aparecen pensamientos que nos dicen que no podemos, que no somos lo suficientemente buenos, que el fracaso es inevitable. La mayoría de las personas viven atrapadas en este ciclo sin darse cuenta. Cada intento de avanzar es saboteado por una voz interna que les recuerda todas las veces que algo salió mal. No es que el cambio sea imposible, sino que la propia mente ha sido entrenada para anticipar lo peor. Y cuando creemos que algo no es posible, actuamos en consecuencia, reforzando esa misma creencia. Las creencias limitantes no aparecen de la nada. Se construyen con el tiempo, a partir de experiencias pasadas, de palabras que nos dijeron cuando éramos niños, de fracasos que interpretamos como prueba de que no éramos lo suficientemente capaces. Con el tiempo, dejan de ser simples pensamientos y se convierten en nuestra forma predeterminada de ver el mundo. Si alguien fracasa en un negocio, puede desarrollar la creencia de que nunca será exitoso. Si alguien fue rechazado en una relación, puede convencerse de que no merece amor. Y lo más peligroso de estas creencias es que, aunque sean falsas, el cerebro las trata como si fueran verdades absolutas. Los estoicos entendían el poder de los pensamientos y cómo pueden moldear nuestra vida. Epicteto decía que no son los eventos los que nos afectan, sino nuestra interpretación de ellos. Dos personas pueden vivir la misma experiencia y darle significados completamente diferentes. Una puede ver el fracaso como una señal de que no vale la pena intentarlo de nuevo, mientras que otra lo ve como una lección y un paso necesario hacia el éxito. La diferencia no está en la realidad, sino en la forma en que la mente la procesa. Si queremos romper con este ciclo de negatividad, lo primero que debemos hacer es identificar esas creencias limitantes. Preguntarnos qué pensamientos surgen cuando queremos hacer un cambio. Nos decimos a nosotros mismos que no somos lo suficientemente inteligentes, que no tenemos talento, que otros tienen suerte pero nosotros no. Una vez que detectamos esas creencias, debemos cuestionarlas. ¿En qué evidencia real se basan? ¿Es posible que simplemente sean una distorsión de la realidad creada por el miedo? Muchas veces, cuando analizamos estas creencias con detenimiento, nos damos cuenta de que no tienen un fundamento sólido, sino que han sido reforzadas por años de repetirlas sin cuestionarlas. Cambiar una creencia limitante no significa forzarnos a pensar de manera positiva sin razón. No se trata de engañarnos, sino de encontrar una perspectiva más realista y útil. En lugar de decir no soy suficiente, podemos pensar puedo mejorar con esfuerzo. En lugar de no merezco éxito, podemos decir el éxito es el resultado del aprendizaje y la persistencia, y yo tengo la capacidad de avanzar. Con el tiempo, estos nuevos pensamientos se convierten en nuestra nueva programación mental. Los estoicos practicaban este proceso todos los días. Marco Aurelio escribía sus pensamientos en su diario, reflexionando sobre sus miedos y dudas, y reformulándolos con claridad y razón. No permitía que la emoción dominara su juicio. Si una creencia no servía para mejorar su vida o actuar con virtud, la descartaba. Ese es el verdadero poder de la mente, no aceptar automáticamente cada pensamiento como verdad, sino elegir conscientemente cuáles creer y cuáles dejar ir. Cuando transformamos nuestras creencias limitantes, dejamos de vivir en el pasado y empezamos a construir el futuro. La mente deja de ser una prisión y se convierte en una herramienta. La motivación regresa, las posibilidades se expanden y la vida cambia, no porque la realidad sea diferente, sino porque ahora la vemos con otros ojos. Lo que antes parecía imposible se vuelve alcanzable. Lo que antes nos detenía ahora nos impulsa, porque el verdadero cambio comienza en la mente. Antes de terminar, quiero que reafirmes tu compromiso con esta nueva mentalidad. Ve a los comentarios y escribe: hoy es el primer día de mi nueva mentalidad, soy estoico.
Este no es solo el final del video, es el inicio de un nuevo camino para ti. Un camino donde no eres esclavo de tus emociones, donde no te paralizan las excusas y donde cada día es una oportunidad para ser más fuerte, más sabio y más disciplinado. Recuerda, el cambio no sucede en un instante, pero cada pequeña acción cuenta. Hoy diste un paso, ahora sigue avanzando.